Padre Santo, damos gracias por este tiempo que podemos pasar juntos. Ahora hemos preparado nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, por el amor de Cristo. Damos gracias por lo que significa que su amor le llevó a morir en la cruz por nosotros. Pero queremos meditar también en esta mañana en cuanto a nuestro amor y queremos que tú obres en nosotros para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues en esta mañana vamos a tomar este tema. El tema es el siguiente. El amor no es jactancioso. Estamos mirando estas frases que vienen de este capítulo sobre el amor y estamos hoy con esta frase: el amor no es jactancioso. Y sé que Dios tiene muchas cosas para enseñarnos en este pasaje. Pues vamos a lanzarnos al tema y estamos pues mirando el tema del amor, que Pablo dice en Corintios que es el mayor de los dones. Estaba claro, en Corinto había un problema muy grave porque las personas pues estaban constantemente buscando pues algo para sobresalir. Querían estos dones de ponerse delante de las personas, de hacer cosas para llamar la atención. Y Pablo les está llamando al mayor de los dones, que es el amor. Es la marca del creyente. Eso desde el principio ha sido así. Esto es lo que el mundo veía en el creyente, decía, hay algo diferente, hay un amor entre ellos que realmente es especial. Entonces, Pablo está animando a los creyentes a lo que es el amor y realmente a fomentar el amor en su vida y en su congregación. Y en este capítulo lo que hace es que coge 14 frases y usa estas 14 frases para describir lo que hace y no hace el amor. Es interesante para nosotros en nuestra traducción. Al final salen como adjetivos. El amor es benigno. El amor es... Y tenemos este pensamiento de un adjetivo, pero realmente en el texto original lo que tenemos son 14 verbos, lo que el amor hace y no hace. Ahora, para nuestro idioma es imposible expresar estos verbos siempre con un verbo, entonces muchas veces terminamos simplemente con un adjetivo. Pero la estructura del pasaje es precioso, es preciosa. Nos dice primeramente dos cosas. El amor es sufrido y el amor es benigno. Una vez más, eso sería más bien como el amor sufre con paciencia, ese es más o menos el pensamiento, y luego el amor hace benignidad, hace bondad. Luego, a continuación, tenemos una serie de pensamientos en negativo. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza de la injusticia. Y aquí tenemos bisagra, porque dice no goza de la injusticia, sino goza de la verdad. Y luego terminamos con 4 frases. Por cierto, notamos que en esta sección las primeras aquí dicen no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Parece que explica más esta frase que es benigno el amor. Y luego las siguientes frases explican más sobre lo que significa esa paciencia o ese amor sufrido, en el sentido que no se irrita, no guarda rencor y no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Y luego después la poesía termina con estas 4 frases: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En esta mañana nuestro propósito no es hablar de todas estas frases, sino más bien lo que queremos hacer es enfocarnos en esta única frase: no es jactancioso.
Esa palabra es una palabra curiosa, ¿no? Jactancioso. ¿Qué significa exactamente? Bueno, buscando en un comentario, encontré esta frase que me gustó mucho. La ostentación externa de autoimportancia. Pocas palabras, pero muchísimo significado aquí. La ostentación externa, la manifestación externa de la autoimportancia. Llegamos al egoísmo del corazón que se manifiesta, se presenta en lo exterior. Entonces, queremos hablar hoy de este enfoque egoísta que siempre, o que busca siempre destacar, que siempre quiere ser el centro de atención. Y nos dice que el amor no es así. Ahora, vamos a concretamente pensar en cómo es esta manifestación, esta ostentación de autoimportancia. Pues imagino que, en primer lugar, lo que primero que me viene a la mente es el pensamiento de uno que siempre habla de sí mismo. Uno que siempre tiene que estar hablando de todo lo que yo he hecho. Y yo he hecho. Y fíjate qué fácil es vivir de esta forma. Qué fácil es hacer esto. Alguien nos cuenta algo y mientras lo están contando, nosotros estamos pensando en una sola cosa. ¿Y qué puedo decir en cuanto a eso? Y muchas veces llegamos a hablar y decir, pues mira, eso no es nada. A mí una vez me pasó y siempre queremos sobresalir, siempre queremos llamar la atención, siempre queremos que otros reconozcan que nosotros también hemos hecho algo, nosotros también hemos hecho algo de importancia. Eso es lo que significa ser jactancioso. Pero también no tiene que ser necesariamente uno que siempre habla de sí mismo, sino uno que siempre busca elevar a sí mismo sobre los demás. Uno que está siempre buscando pues dar el paso siguiente y ser un poco más. Puede ser que esté hablando de sí mismo o puede ser sencillamente que es tan competitivo que siempre tiene que ganar, siempre tiene que parecer más que los demás. Y estamos hablando de algo que es sumamente feo. Yo creo que cuando lo ponemos en un contexto así, lo vemos y decimos, no, esto es feo, pero es triste las veces que nosotros caemos en esta trampa. Es que el orgullo del ser humano nos lleva a vivir de esta manera, a vivir esa jactancia y realmente ponerle otros nombres, justificarlo. No, yo solo quería compartir una historia graciosa. No, yo simplemente soy una persona competitiva. Pero cuidado, ¿somos personas jactanciosas? ¿Estamos realmente intentando destacar? Hay un pasaje de la Biblia que nos habla de este tema. Es el tema de los versículos de memoria. Dice así en Filipenses 2:4, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Estas dos palabras son muy, muy interesantes. Nada hagáis por contienda. Ese pensamiento de contienda es una competición. O sea, no debemos hacer las cosas para intentar luchar con los demás. El pensamiento aquí realmente tiene que ver con intentando poner abajo a los demás. Y aquí tenemos un pensamiento que realmente en el contexto de Filipenses 2 está hablando de la unidad que debe haber entre los creyentes. Sabemos que en esta iglesia había un problema, había un conflicto
de por lo menos dos personas que no hablaban entre sí. En el capítulo 4, Pablo anima al pastor a que intente hablar con estas hermanas de la iglesia para intentar reconciliarlas, para que no haya una división en la iglesia. Pero aquí en el capítulo 2 dice, oye, cuidado, no hagáis nada por contienda, intentando de alguna forma bajar a los demás. Claro, cuando bajamos a los demás, pensamos que el resultado será que yo seré exaltado. Pero cuidado, no es así. Cuando vamos bajando a los demás, realmente es que estamos bajándonos a nosotros mismos porque estamos actuando en la carne. Por lo tanto, Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y esa palabra también es muy, muy interesante. Vanagloria, ¿qué significa? Bueno, esa raíz de gloria que vemos ahí tiene que ver con el concepto que uno tiene en su mente, el pensamiento. Y aquí tenemos ese pensamiento de esa reputación, pero que es vana, realmente es vacía. El pensamiento aquí es uno que intenta elevarse a sí mismo por encima de los demás. Me encanta este pasaje porque me habla de dos tendencias que son tan naturales para la carne que lo hacemos sin darnos cuenta. Empezamos intentando sobresalir, pues bajando a los demás, intentando ganar a los demás. Y terminamos por elevarnos a nosotros mismos por encima de los demás, para intentar de alguna forma tomar preferencia, tomar ese primer lugar, ostentar la autoimportancia. Y Pablo nos está diciendo aquí, cuidado, cuidado, no vivas según la carne. La carne nos llevará a hacer esto constantemente, pero nosotros podemos vivir de otra manera. Pero antes de continuar, quiero ver algunos ejemplos bíblicos de la jactancia para que lo tengamos clarísimo lo que significa esto. El primer ejemplo que tengo es del Evangelio de Lucas, capítulo 18, los versículos 9 al 14. Es la historia de dos hombres que subieron al templo a orar. Conocemos la historia, ¿no? ¿Lo recordáis? Pues uno era un fariseo y él se puso en un lugar del templo, ahí en este patio exterior, y ahí donde otros lo veían. Y él empezaba a orar de esta manera. Oh Padre, te doy gracias que yo no soy como los demás hombres. Siempre me llama la atención que el texto dice que hablaba a sí mismo, diciendo, o más bien decía, oraba a sí mismo, porque la verdad es que no estaba orando a Dios, estaba realmente hablando para su propio beneficio. Pero lo peor de todo es que no solamente hay vanagloria en él, no solamente está hablando de todo lo que él ha hecho y la buena persona que era, sino que también hay contienda. Cuando él echa un vistazo hacia ese publicano que también había subido al templo a orar, y dice, y que te doy gracias que no soy como este, y ya desprecia a este hombre. Y eso es una ilustración perfecta de lo que tenemos aquí en Filipenses 2. Este hombre está funcionando por vanagloria y por contienda, pensando que de esta manera puede llegar a demostrar su importancia. Pero no es el único ejemplo. En Mateo capítulo 6, Cristo en su Sermón del Monte habla de varios temas de la religiosidad. Y el primer tema que toma es el tema de la limosna. Él habla de cómo los fariseos daban la limosna. Y vemos que también había jactancia en eso. Ellos, cuando daban limosna, querían que todo el mundo viera lo que estaban dando. Y entonces ellos, pues, tocaban la trompeta
llamaban la atención y luego entregaban su oro en el templo. Y así pensaban que las personas lo reconocerían y así les alabarían delante de los demás. También Cristo habla también de su ayuno, de cómo ellos pues no cuidaban su aspecto externo y así la gente sabía que estaban ayunando y así miraban y decían, ¡ay, qué espirituales que son! Incluso habla de la oración y tal como luego después vemos en esta parábola que acabamos de comentar, que ellos oraban para que les escuchara y Jesús en los 3 instantes les anima a hacer su limosna para que nadie supiera lo que estaban dando, de ayunar de una manera que nadie supiera que estuvieran ayunando, incluso para orar en secreto, entrar en su casa, cerrar la puerta y que nadie viera cuando estuvieran orando. Y estos temas son temas que nos hablan de la importancia de evitar la jactancia, porque ¿sabes qué? La jactancia destruye la adoración. Pensamos en lo que dijo Cristo a la samaritana. Dijo, el Dios está buscando adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Lo que significa esto es que Dios está buscando personas que adoren del espíritu, sinceramente y con verdad. No hay una fachada, no hay hipocresía. Y realmente la jactancia es uno de los enemigos o de las enemigas de la verdadera adoración, porque la jactancia destruye lo que es la verdadera adoración. Y cuando Jesús llegó al templo, después de echar fuera a los que cambiaban monedas, después de echar a los que vendían animales, en los días siguientes volvía al templo y allí llama la atención para los discípulos en cuanto a una mujer que entró en el templo y nos dice que ella echa 2 pequeñas monedas. Eran las monedas más pequeñas que había. Y esta mujer echando estas monedas que no tenían valor alguno, realmente era pues una ofrenda que era nada comparada con otras ofrendas. Y sin embargo, Jesús llama la atención de los discípulos y dice, esta mujer ha echado más que todos los demás que han venido delante de ella. Ellos han echado de lo que les sobraba, pero ella ha echado de todo lo que tenía, de su necesidad, ella ha echado. Entonces tenemos un tema establecido, el tema de la jactancia, y nos dice que el amor no es jactancioso. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo podemos vivir y practicar este verdadero amor sin jactancia? Porque como decía antes, la jactancia es una cosa tan natural que podemos llegar a hacerlo sin darnos cuenta. Pues si volvemos a nuestro texto y hablamos de nada hagáis por contienda o por vanagloria, lo que tenemos que reconocer es que el peligro está. El peligro está siempre que vayamos a buscar esa contienda o esta vanagloria. El peligro está que actuemos como aquel fariseo que estaba orando en el templo, bajando a los demás y subiendo a sí mismo. Pues lo que tenemos que hacer es, primeramente, reconocer el peligro de nuestra carne y no actuar según los deseos de la carne. Qué bien que tenemos un recurso espiritual aquí. Es el recurso primeramente del Espíritu Santo que puede convencer nuestros corazones cuando empezamos a actuar así. Y debemos pedir que el Espíritu Santo haga esta obra en nosotros. Orar y pedir, Señor, cuando empiezo a actuar con vanagloria, cuando empiezo a actuar con contienda, pido que tu Espíritu Santo me pare enseguida, en este momento, y que me muestre realmente lo que soy. Sabéis que esta es una oración que Dios contesta. Y debemos orar así, debemos dejar que Dios
use el Espíritu Santo en nuestras vidas, así de esta forma, para poner el dedo sobre esa carnalidad que hay en nuestros corazones. Pero qué bonito que este texto no termina aquí. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Oye, por cierto, estaba hablando y dije que tenemos un recurso que es el Espíritu Santo, pero ¿sabéis que tenemos otro recurso también? El otro recurso es la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios también puede abrir nuestros ojos a la contienda en nuestras vidas y la vanagloria que no proceden de Dios, más bien son de nuestra carne. Pero este texto no termina aquí. Este texto continúa diciendo, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pues esta segunda parte del versículo es sumamente importante porque nos dice no solamente lo que no debemos hacer, sino también de lo que debemos hacer. Y nos habla de la humildad, de esta mentalidad que busca no nuestra importancia, no intenta ostentar nuestra autoimportancia, como decíamos antes. Más bien, esta humildad nos habla de una mente que baja a sí mismo, que es capaz de ver a sí mismo, una persona que se ve a sí misma como realmente lo que es delante de Dios. Y entonces encontramos un equilibrio precioso aquí en las Escrituras. Nos dice Romanos que nadie debe pensar de sí mismo más alto de lo que debe pensar. O sea, podemos pensar de nosotros mismos de una manera demasiado alta. Y eso es lo que hemos estado comentando. Esa es la contienda que intenta bajar a los demás y la vanagloria que intenta subir a nosotros mismos. Pero cuidado, podemos pensar demasiado bajo de nosotros mismos. El mes pasado estuvimos ya hablando del tema de esa frase de Cristo que Él repite en tantas ocasiones, no temáis, no temas. Y la primera cosa que dijimos en cuanto a esto es cuando Cristo dice, vosotros valéis más que muchos pájaros. ¿Sabes? Que podemos empezar a pensar en nosotros mismos que, bueno, no tengo valor delante de Dios, no tengo nada, nada, nada. Cuidado, que Dios nos valora. Y eso es una verdad bíblica. Nos valora tanto que ha enviado a su Hijo para morir por nosotros. Ya comentaremos esto en un momento. Pero qué bonito este pensamiento que encontramos el equilibrio de saber dónde está nuestro valor delante de Dios. Cuidado, no es tan valioso que nosotros somos el ombligo del universo, pero cuidado, tampoco es tan bajo que no tenemos valor. No es para deprimirnos. Pues viviendo este amor bíblico, realmente no solamente es dejar de actuar según los deseos de la carne, sino es empezar a vivir en humildad, enfocando en el valor de los demás. Realmente esto es lo que estaba diciendo. Si recordamos este texto en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y sabéis cómo termina, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese pensamiento, que Dios amó al mundo. Os animo con este pensamiento, porque realmente nos pone en un lugar que decimos, Dios me valora de tal forma que estuvo dispuesto a mandar a su Hijo para morir por mí. Cristo me ama de tal forma que Él dio su vida por mí. Él estuvo dispuesto a sufrir la cruz por mí. Ahora, esto nos permite empezar a entender el valor que tienen los demás. Si volvemos atrás un momento a este texto otra vez, nos dice que con humildad
debemos estimar a los demás como superiores a él mismo. Ahora, cuando leemos esta frase, yo por lo menos cuando antes leía este texto decía, bueno, no sé, porque si tienes que pensar que todos son superiores, parece que tienes que andar por la vida diciendo, "Ah, es que yo no soy bueno en esto". Hay otros que son mejores. Y desde luego, la verdad es que siempre parece que hay alguien que es mejor en hacer algo que nosotros, que tú. Pero cuando miramos a una persona, o sea, otra persona siempre hace algo mejor que nosotros, pues cuidado, no queremos llegar al momento en que no valoramos a los dones que Dios nos ha dado. Entonces, estudiando este texto, un día llegué a entender algo que realmente me ayudó mucho en mi comprensión del texto. Esa palabra superiores tiene que ver con un concepto, incluso en otros pasajes, en otros contextos, tiene una traducción que me ayudó mucho en este contexto. Tiene que ver con el concepto de tener valor. Y entonces esto me ayudó mucho porque cuando leí esto digo, bueno, en humildad estimando a los demás como más valiosos que yo mismo. El pensamiento que miro a los demás y veo el valor que tienen. Estuve hablando del valor por ese motivo, porque no solamente es que yo tengo que ver que Dios me ama, que yo tengo un valor que no es demasiado alto ni es demasiado bajo, pero tengo mi valor delante de Dios. Qué bonito poder girar este pensamiento y mirar a mi alrededor y decir, estas personas también tienen valor. Dios también los amó a ellos, envió a su Hijo para morir en la cruz. Cristo también vio el valor de estas personas y murió por ellos. Y entonces empieza a cambiar mi forma de pensar. El problema de vivir con contienda y por vanagloria es que realmente no estamos mostrando valor a los demás. Estamos tratando a nuestra persona como la única persona con valor o con más valor que los demás. Y realmente aquí la Biblia hace un llamamiento para que nosotros realmente cambiemos nuestra forma de pensar y valoremos a los demás. Este texto en Romanos 8:32 he puesto ahí también, porque ahí dice que Dios, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Este es el amor de Dios que tiene para nosotros. Entonces, de repente empezamos a entender ese tema. El amor de Dios no es jactancioso. ¿Por qué? Porque Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo para rescatarnos a nosotros. El amor de Cristo no es jactancioso porque Él no estaba buscando lo suyo. Él estuvo dispuesto a vaciarse a sí mismo por nosotros. Pues antes de ir a esta aplicación bíblica, pues quiero continuar con una lectura de Filipenses, en ese mismo contexto, porque Pablo está hablando en Filipenses de esta unidad para la iglesia, pero lo bonito es que lo presenta aquí en el contexto y un ejemplo perfecto. Es interesante que Pablo cuando habla del amor no habla de sí mismo. No dice, es que, mira, tenéis que amar como yo amo. Porque imagino que Pablo no era un ejemplo perfecto del amor, igual que ninguno de nosotros es un ejemplo perfecto del amor. Pero sí que hay un ejemplo perfecto del amor. Pablo, después de hablar de estas frases, estos pensamientos que hemos estado viendo aquí, nos dice así, perdón, estaba en Efesios en vez de Filipenses, nos dice así, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, y este sentir que está comentando es precisamente lo que ha dicho en este contexto, está hablando del sentir de mirar a los demás y tratarlos con valor, en vez de actuar con vanagloria y contienda.
en humildad de estimar a los demás como superiores a sí mismo, a uno mismo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta era la actitud de Jesús. ¿Y cómo lo vemos? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte del cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el ejemplo perfecto de un amor que no es jactancioso, un amor que no está enfocado en sí mismo, enfocado en presentar, ostentar esa autoimportancia. Pero lo bonito es ver este contexto y decir, mira, Cristo vació a sí mismo. Y sabes que Dios lo cuidó. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y nosotros también podemos vivir este amor. No tenemos que intentar ostentar nuestra autoimportancia. Porque si Dios nos valora como nos valora, es suficiente y nos libera para poder amar a los demás. Tengo unas aplicaciones prácticas de este tipo de amor. Así que vamos con estos pensamientos. Oye, unas preguntas para meditar. Cuando yo hablo con otros, ¿cuál es mi propósito? En esta semana, en estos días, la verdad es que no hablamos mucho con los demás, pero te animo a tomar un tiempo en esta semana, coger el teléfono, llamar a una persona, utilizar el ordenador y haces una llamada por Zoom o por Facebook o por WhatsApp, lo que sea. Pero cuando hablas con personas, ¿cuál es tu propósito? Igual no tienes ningún propósito consciente, pero piensa en un propósito consciente. ¿Tu propósito cuál debe ser? Pues el propósito debe ser de animar, de edificar, de ayudar a otros. Pero piensa en las veces que empiezas a hablar de ti mismo. Si hablas de ti mismo, asegura que realmente es para ayudar a los demás. Otra pregunta. Cuando estoy con otros, ¿comunico que otros tienen valor? ¿Mis palabras son palabras que comunican el valor de esta persona? Es triste, pero hay personas que cuando hablan, sus palabras constantemente comunican que esta persona tiene menos valor. Igual están hablando de otra persona y lo están subiendo y esta persona se siente menos valorada. O quizás, lo que es muchas veces habitual, hablan de sí mismo y parece que ellos tienen todo el valor. Piensa en este tema. Y esta semana, cuando hablamos con otros, pensamos en si estoy comunicando valor. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos buscar palabras de afirmación. Palabras que van a comunicar el valor que tiene esta persona. Oye, ¿aprecias a una persona? Pues toma un momento para expresarlo. ¿Por qué aprecias a esta persona? Busca maneras positivas de comunicar este valor. No tiene que ser necesariamente de forma directa, puede ser incluso indirecta. Por ejemplo, el mero hecho de tomar tiempo para hablar con personas realmente puede ser una manera de comunicar este valor. Y en tercer lugar, soy la persona que quiero que otros sean en mi vida. Lo curioso es que todos queremos personas en nuestra vida que nos animen, que nos ayuden,
que tienen palabras para nosotros cuando estamos pasando un momento un poco difícil. Todos queremos personas que nos comunican esa apreciación, ese valor que sienten hacia nosotros. Eso es algo que a todos nos ministra. Todos apreciamos a personas así. Pero la pregunta es, ¿nosotros somos personas así? Y realmente esto es el resultado del amor en nuestras vidas. Pues estamos concluyendo en esta mañana y lo que quiero que recordemos de este tema de hoy es primeramente, Dios nos ha tratado como valiosos en Cristo. No pierdas de vista ese valor que tenemos delante de Dios. Y quiero aprovechar el momento para recordar el mensaje del Evangelio. Nosotros somos pecadores. La verdad es que por nuestra condición de pecadores no merecemos nada delante de Dios. No merecemos tener comunión con Dios. Pero nos dice que Dios nos ha valorado y ha enviado a su Hijo. Cuidado, fuera de Cristo nosotros no tenemos ningún valor. Nosotros merecemos el castigo eterno, merecemos estar apartados de Dios, pero por medio de Cristo Dios nos ha valorado y nos ofrece la salvación. Entonces, si hoy estás escuchando este mensaje, pero jamás has llegado a entender este mensaje del Evangelio, jamás has llegado a poner tu fe en Cristo, te animo a que hoy pongas tu fe en Cristo. Si no sabes, pues comunícate con nosotros. Estamos dispuestos a tomar las Escrituras, explicar qué es la fe y cómo puedes poner tu fe en Cristo y tener esa confianza de que estás en Cristo y por lo tanto no hay ninguna condenación, como nos dice Romanos 8:1. Pero puesto que Dios nos ha tratado como valiosos y vemos esto en el ejemplo perfecto de Cristo, ese amor que no es jactancioso, nosotros podemos tratar a otros como valiosos. Y eso es el llamamiento de las Escrituras. El llamamiento de las Escrituras es, primeramente, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza, pero después amar a nuestros prójimos. Y hoy hemos hablado del amor que no es jactancioso y hemos hablado de ese amor en el contexto de nuestra adoración. No debemos actuar con jactancia o si no nuestra adoración no tiene valor. Pero también debemos actuar con amor hacia nuestro prójimo, un amor que no es jactancioso, no busca pues mi autoimportancia, sino busca invertir en los demás. Entonces os extiendo un reto en esta semana, en este mes. Un reto para vivir este amor bíblico, para vivir ese amor no jactancioso y dejar que Dios se manifieste en tu vida de esta manera. Pues es muy importante este tema. Es un tema sumamente importante. Yo te animo a meditar y pedir que el Espíritu Santo te muestre momentos en que has vivido con contienda, has vivido con vanagloria, y dejar que el Espíritu Santo produzca en ti este fruto espiritual. Recordamos, el fruto espiritual es amor, amor no jactancioso. Vamos a ir al Señor en oración. Padre Santo, pedimos hoy que tú obres en nosotros. Pido, Padre, que obres este amor en mí. No quiero vivir con contiendas. No quiero vivir esa vanagloria. Todo lo contrario, quiero que tú seas manifiesto en mi vida. Quiero que otros vean a Cristo en mí. Por favor, ayúdame a no vivir con esa jactancia,
Destruye mi relación contigo, mi adoración delante de ti. Destruye sinceramente mis relaciones con los demás. Quiero que mi amor sea un amor puro, un amor que te agrade a ti, Padre. Pido por cada persona que está escuchando este mensaje y ruego, Padre, que así obres para tu gloria en cada uno de nosotros, produciendo este amor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues espero que la palabra haya llegado a tu corazón hoy y te animo a seguir trabajando en estos versículos de memoria, meditando en estos temas. Pues para terminar en esta mañana, quiero terminar volviendo a la misma canción que tuvimos al principio. Realmente las dos canciones al principio han sido pues exactas del tema que hemos tratado. Pues vamos a volver a uno de estos himnos que hemos escuchado al principio y así vamos a terminar en esta mañana con este pensamiento. Que Dios os bendiga.